¿Qué es el amor? La Biblia dice que Dios es amor. Dios, Él no tiene amor. Amén. Dios, Él es amor. Entonces, el amor no es un sentimiento, sino que el amor es una persona. Cuando yo amo a alguien, yo le estoy demostrando a Dios mismo. Amén. El amor es la misma persona de Dios. Es el carácter de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo a un amigo, ¿no? Y yo le digo a este amigo, yo te amo. Y luego, con el paso del tiempo, este amigo me hace daño o me traiciona. ¿Será que yo tendría el mismo sentimiento en cuanto a esta persona? ¿Un sentimiento de amor? No. ¿Por qué? Porque él me ha traicionado. Entonces yo ya no diría a esa persona que yo la amo. ¿Por qué? Porque estoy enfadado porque él me ha traicionado. Pero cuando yo amo a otra persona, yo le estoy demostrando aquello que yo soy. O sea, amar al otro es querer que la otra persona me haga lo mismo. O sea, o es yo querer que, por ejemplo, no querer hacer al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. ¿Vale? Amar es dar la vida por el otro. Por eso Dios nos llama a amar. Cuando Dios dice que Él nos ama, es la esencia de Él mismo. Él lo da todo, de alguna manera sin esperar nada a cambio. Entonces el amor es una fuerza que existe. ¿Vale? El amor es mayor que el odio y es mayor que la venganza. El diablo, él no puede tener amor. Él no tiene amor. Por eso, todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando alguien nos hace daño es demostrar al Dios que vive en nosotros. Es ser imitadores del Señor Jesucristo. Es intentar ser imitadores de Dios mismo. Porque Él lo dio todo sin esperar nada a cambio. Entonces el amor no tiene nada que ver con un sentimiento, con lo que nosotros sentimos en el momento presente. ¿Vale? El amor no es un sentimiento, es un mandamiento, es algo que yo tengo que hacer. No importa cómo me sienta, es algo que yo tengo que hacer. Es como, pero yo no siento ahora mismo perdonar. Es un mandamiento. Amén. Amén. Es algo que, por ejemplo,
tienes que hacerlo. Ah, pero no me apetece. Ah, pero no siento. Porque no solamente eso, sino que es algo que es condicional. En el sentido en que si yo no amo, Dios, por ejemplo, si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Si yo no amo, yo no estaré bien con Dios, porque Dios siendo amor, entonces si yo no estoy andando en amor, yo pierdo la conexión con Dios. Amén. Porque Él es amor. Para que yo esté en Él, yo tengo que andar en amor, porque Él es amor. Amén. El amor de Dios conquista el corazón de las personas, convirtiendo muchas veces a los enemigos en amigos. Solo el amor de Dios puede hacer eso. No hay nada que pueda hacer que dos personas que, por ejemplo, que se odien a la muerte, puedan estar juntas, se puedan perdonar, pueda haber convivencia. Por ejemplo, muchas veces es difícil. Nosotros, en mi país, por ejemplo, hay una cierta rivalidad, ¿no?, entre las personas del sur y las personas del norte, ¿no? Solo el amor de Dios puede hacer que dos personas en estas condiciones puedan estar juntas. Por ejemplo, personas de diferentes países que se llamen hermanos, puedan convivir juntos. Personas de diferentes razas, etnias, personas de idiomas diferentes, puedan convivir juntos y llamarse hermanos. Amén. Solamente el amor de Dios lo puede hacer. Hace, no sé si fue ayer o anteayer, escuché un testimonio de un chico cristiano que estaba en casa y de repente entra un sicario, alguien que fue enviado a matar, y esta persona entró a disparar. O sea, solo que lo que pasaba es que llevaba una dirección equivocada. Y el chico que estaba era un chico cristiano que había sido muerto. Y el caso fue a juicio y el hermano de este chico cristiano estaba allí, ¿no?, en el juzgado. Y cuando iban a dar la sentencia, le dieron la sentencia al chico. El hermano de este chico que había muerto se levantó y le pidió permiso al juez y le dijo: ¿puedo hacer algo? Algo que yo creo que si mi hermano estuviera aquí, lo haría. Entonces le dijo al juez: ¿le puedo dar un abrazo a este chico? El juez le dio permiso, se levantó, le dio un abrazo a este chico que había asesinado a su hermano y le dijo: yo te perdono, porque yo sé que es eso lo que mi hermano haría si él estuviera aquí. Amén. Solo tengo algo más que decirte. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesús. Solo el amor de Dios puede llevar a una persona a hacer eso. Amén. Amén. Entonces, el punto número 2
veremos cuáles son las tácticas del diablo. El diablo, él intenta atar a las personas y paralizar, crear una parálisis. ¿Cómo él nos puede atar y paralizar o detener? Usando el odio y la venganza. A través de las ofensas, el diablo puede atar a una persona. Cuando una persona fácilmente come las ofensas, ¿vale? Esta persona puede estar atada por el diablo. Así es. Muchas veces por malos entendidos. Me ha dicho eso, o ha dicho eso, pero yo creo que era con la intención de hacerme daño. Porque ha hecho aquello, ha dicho, y entonces muchas veces nos quedamos ofendidos. Y una persona ofendida es una persona que está sujeta a ataques del enemigo. Los demonios vienen y pueden hacer con esta persona lo que ellos quieran. De ahí que es importante el perdón, el decidir perdonar, el guardar odio. El odio, según la Biblia dice que el odio seca los huesos. Personas que viven con resentimientos, con aquel deseo de venganza. Me lo ha hecho, me la pagará. La Biblia dice que la venganza es cosa del Señor. Pero si yo no hago nada, dirán que soy tonto. No importa. Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Dios, Él es juez y Él es justo. Muchas veces yo he hablado con personas que dicen, pero si yo no hago nada, van a creer que yo estoy de acuerdo. Si yo no digo nada, van a pensar que yo estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros contestamos o reaccionamos, nosotros nos ponemos como reos de juicio. ¿Qué es un reo de juicio? Es una persona, normalmente cuando la policía te detiene, normalmente ellos te leen tus derechos. Ellos te dicen lo siguiente. Hable ahora, ¿no? Yo creo que es más o menos así. Hable ahora o entonces pide un abogado, porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Cuando la persona en esas condiciones empieza a hablar, a decir cosas, todo lo que digas se usará en tu contra. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Tú te estás poniendo en una situación en que te pones como reo, ¿vale? Una persona que está bajo acusación. Pero cuando tú te callas y dices, mira, yo pido un abogado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás permitiendo que el abogado sea tu voz, que el abogado pueda hablar por ti. ¿Por qué? Porque el abogado es experto en temas de la ley. Él sabe lo que decir. Él sabe cómo decirlo. Y Él sabe cuándo decirlo. Entonces muchas veces cuando nos hacen daño,
nos perjudican. Y nosotros vamos y intentamos pelear. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos estamos poniendo como personas bajo juicio. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Él quita las manos. ¿Por qué? Porque ya te has puesto tú al frente. Pero cuando te están haciendo daño, te están maltratando, están hablando mal de ti, te están haciendo cosas injustamente, y vas y le dices: Señor, yo te entrego esta causa, me están haciendo eso, no sé cómo defenderme, hazlo tú, Señor. ¿Qué pasará? El Señor, Él se levantará para defenderte. Amén. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No debemos de guardar rencor, ni estar ofendidos. No comer las ofensas. ¿Qué es comer las ofensas? Todo lo que te dicen, te lo tragas. Y luego te quedas ahí murmurando. Ay, que yo soy el pobrecito, yo soy siempre el que le hacen eso. Todo me sucede a mí. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué? No. Decide perdonar. Perdone rápido. No tragues las ofensas. Tenemos que aprender a crear un filtro. ¿Vale? Como decía, por ejemplo, en Angola decía: entra por aquí y sale por aquí. ¿Amén? No dejes que esto se quede dentro. ¿Por qué? Porque creará entonces odio, rencor. Y esta es una forma en la que el diablo es un experto. Él quiere que estés ofendido. ¿Por qué? Porque cuanto más ofendido estés, peor. Luego te empiezas a aislar. ¿Vale? No sé si vosotros ya habéis visto, ¿no? En National Geographic, ¿vale? ¿No? Donde aparecen los animales, ¿no? Normalmente siempre buscan los leones o cualquier tipo de animal salvaje, ¿no? Normalmente siempre buscan aquel animal que es más débil o que está aislado. ¿Por qué? Porque es una presa fácil. Entonces le van zarandeando, ¿vale? Y cuando ven que no hay nadie ahí cerca de él, está solo, lo atacan. El diablo hace exactamente lo mismo. La Biblia dice que un hermano ofendido es más difícil de conquistar que una ciudad fortificada. Entonces tenemos que tener cuidado con las ofensas. Abramos, por favor, Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios 6, 12. Si alguien lo encuentra, puede leer, por favor. ¿Puedo leer? Sí. Sí. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces la Biblia que nos está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Está diciendo que nosotros no estamos llamados a luchar contra personas. Nuestra lucha no es contra las personas.
Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Está hablando de que nuestra lucha es contra el diablo, contra sus demonios, contra demonios poderosos. Nuestra lucha no es contra personas, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el pastor, no es contra la hermana que ha dicho eso o lo otro, o el jefe, o el compañero del trabajo. Hay demonios que usan personas. Hay demonios, cuando la Biblia habla acerca de principados, son demonios que trabajan con leyes para infligir daño. De repente sale una ley para perjudicarte. Una ley que oprime, que roba los derechos. Entonces esos son principados. Demonios poderosos que cambian leyes en ciudades, gobiernos, países. Dice, huestes espirituales de maldad. Son demonios poderosos que a través de espíritus engañadores, espíritus de enfermedad, a través de adicciones. Hay barrios, por ejemplo, en ciertas ciudades donde es más común, ¿no? Donde prolifera más la prostitución. Barrios donde prolifera más el tema del alcoholismo. Barrios donde hay más violencia. Específicamente en ese barrio o en cierta calle. ¿Qué significa decir eso? Que ahí opera una hueste espiritual de maldad. Un demonio poderoso, un principado. Es un demonio poderoso que muchas veces hasta ciertos países enteros, países donde prolifera más, por ejemplo, la pobreza, escasez de esto, de aquello. Entonces nuestra lucha no es contra personas. Muchas veces el diablo levantará a la suegra, el cuñado, un hijo, marido, esposa, un hermano de la iglesia o un pastor mismo. Si se deja. ¿Para qué? Para hacer daño. Pero tú tienes que pensar, no es esta persona. Es el diablo que quiere usar a esta persona para hacerme daño. Entonces, ¿cómo lo haces? Te retiras, vas a un lugar, oras, Satanás, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, pare tus maniobras, deja de usar a esta persona. Y luego verás que la situación cambiará. Y si no cambia, sigues. Satanás, estás bajo mis pies. Amén. Nunca ir delante de la persona y apuntarle y decir, Satanás, no, porque así vas a crear un problema. Amén. Entonces, tenemos que entender esto, que nuestro verdadero enemigo es el diablo. Y él es el que está por detrás de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias. Vamos a leer también, la hermana Lucrecia lo tiene, 2 Corintios 10, del versículo 3, el versículo 3 y el 4. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Amén. Amén. Entonces,
el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. No luchamos como lo hacen las personas. Nosotros usamos las armas espirituales para luchar en contra del diablo. ¿Qué armas son esas? Son armas poderosas en Dios, no las del mundo. Las armas del mundo son el odio, la venganza, la retaliación, las peleas, pagar con la misma moneda, pero nuestras armas vienen de Dios para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amén. Con el amor de Dios nosotros podemos vencer todas estas armas del diablo. Amén. Amén. Normalmente las personas, ¿cómo luchan unas con las otras? Si me ha hecho daño, yo le voy a hacer un daño peor. Pero nosotros perdonamos, nosotros amamos. Si alguien te hace daño, prepárale un bizcocho, llévaselo a su casa. Amén. Envíale un regalo. Envíale un buen mensaje. Ora por él. Amén. Amén. Entonces, veremos algunos ejemplos. El caso de nuestro Señor Jesucristo. Él fue humillado, le han provocado, le han escupido, le han pegado. Ha ido a la cruz siendo inocente. Pero en su momento de aflicción, Jesús oró y le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El caso de José. Él le contó su sueño a sus hermanos. Dijo: mira, yo he tenido un sueño, he visto esto de parte de Dios y tal. Cuanto más él hablaba de sus sueños, de lo que Dios le mostraba, lo que él vendría a hacer, sus hermanos más le odiaban. Un día le han tirado a un agujero. Y como si no fuera suficiente, le han vendido como esclavo. Pero Dios estaba con él en todo el proceso. Por eso no temas, aunque te hagan daño, aunque hablen mal de ti, aunque te perjudiquen, Dios, Él está contigo. Amén. Amén. Él no pagó con la misma moneda. Entonces, para acabar, vamos a leer Hechos capítulo 16. Hechos 16 del 9 al 26. Hechos capítulo 16, el versículo 9. Solo el versículo 9. Leeremos el 9 hasta el 26, a ver si podemos cubrir todo. A ver, el versículo 9. No, a ver. Vale, vamos a leer del 22 hasta el 26, a ver. Vale, porque es mucha lectura, ¿vale? Entonces, ¿alguien lo tiene? El versículo 26. Sí. 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 Vale. ¿Quién quiere leer? Entonces, ¿Natasha lees o leo yo? Herminia, puedes leer entonces. Lees tú, Herminia.
Del Del 22 al 26. dice así. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. Es solo hasta allí. Amén. ¿Alguien le está sonando el móvil? Hermana Lucrecia. Vale. Entonces, en esta ocasión era Pablo y Silas. Ellos estaban sirviendo al Señor. Amén. Ellos iban a la oración. ¿Y qué ocurrió? Había una chica que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es un espíritu de adivinación? Es un demonio, ¿vale? En la vida de una persona. Y este demonio, ¿qué es lo que hace? Puede adivinar, ¿vale? La vida de las personas, describir, ¿no? Entonces este demonio, al hacer eso, daba mucha ganancia a los amos de esta chica. Pero durante varios días la chica le seguía a Pablo y a Silas donde quiera que iban. Y decía, mira, estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo discernió que quien estaba hablando por detrás de esa situación era este demonio. Y harto de la situación, ¿qué hizo Pablo? Expulsó a ese demonio. Y a partir del momento en que el demonio dejó la vida de esta chica, ella ya no adivinaba. Y por lo tanto, claro, ya no daba ganancias a sus amos. Porque esa chica era una esclava. Y estos amos se enfadaron mucho. Entonces pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Dice que ellos en la cárcel no se quedaron ahí tristes murmurando, diciendo, oh Señor, ahora mira que nosotros predicando tu palabra, mira en qué situación estamos. Si no hubiéramos expulsado a este demonio, a lo mejor estábamos bien, estaríamos en mejor situación. Dice que ellos no hicieron eso. Dice que a medianoche en la cárcel ellos empezaron a alabar al Señor. Alabaron tan fuerte que dice que hasta los presos le escuchaban. Y ellos no estaban en la cárcel así sueltos. Dice que ellos estaban en una cárcel de máxima seguridad, donde dentro de la cárcel ellos tenían los pies y las manos encadenadas. Y habían dado orden de que les vigilaran de una forma tremenda, o sea, que no les dejaran de ninguna manera, que en ningún momento dejaran de estar vigilados. Pero dice que ellos empezaron a alabar a Dios. Y que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué ellos no se quedaron murmurando? Porque ellos empezaron a alabar al Señor, no solamente ellos, sino que los demás presos también fueron libres de sus cadenas. Amén. Entonces, cuando nos hacen daño, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, en vez de hablar mal, en vez de llamar a contárselo a todo el mundo, es mejor orar. Es mejor alabar. Amén. Y entonces el Señor traerá un libramiento. Amén. Él se pondrá de tu parte. Y Él hará algo. Pero si nosotros nos quedamos ofendidos, murmurando, quejándonos, haciéndonos la más, entonces ahí es ahí cuando el diablo aprovechará y vendrá y atacará. Y nos quedaremos peores. Amén. Amén. Aleluya.